con Radio La Nueva en Darío en 88.7 FM y Radio Chiriquí en Chiriquí. Y a esta hora está en la cabina de Radio Panamá el representante de Betania, el señor Humberto Echevarría. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Leonardo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Muy contento aquí de poder conversar un poco sobre el corregimiento de Betania y las problemáticas que tenemos en relación con el agua. Hay habemos recibido muchas quejas en las últimas horas, ¿no? Se fue el agua el sábado por el daño a la potabilizadora de Chilibre. Eso llevó que la planta operara al 90% hasta la noche de ayer, hasta la tarde de ayer. Y los mismos residentes que se quejaban desde el sábado que no tenían agua, recién cuando la planta volvió al 100% les empezó a llegar el agua. ¿Qué pasa en Betania? En Betania como en otras áreas, pero ya que usted es representante de Betania, por eso le hago la consulta. ¿Qué pasa en Betania y cuál es la situación actual en la cual no se ha podido resolver para que estos residentes que antes tenían mayor presión con el agua, con la potabilizadora de 100%, ahora tienen menos, y esta población que antes recibía el agua, ahora no la recibe cuando hay apenas un daño en la planta potabilizadora? Mira, totalmente. De hecho, el contexto es que es una planta potabilizadora del 75, si no me equivoco, cuando se hizo, una planta que sin duda en ese momento pues era quizás con tecnología de vanguardia, con tecnología actual. Hoy, cumpliendo ya los 50 años, definitivamente hay muchas cosas que tienen que mejorarse. Hay motores o turbinas que lo que se ha hecho es básicamente como emparapetarlo al deporte olímpico panameño. Se han estado haciendo ese tipo de trabajos superficiales, por no decir como profundos, y también el tema es el crecimiento de la población, ¿no? Esa planta potabilizadora genera 240 millones de galones al día. Esos 240 millones de galones al día es mentira que está siempre al 100%, aunque digan que están al 100%. Los desgastes de los motores hacen que también la misma planta no pueda estar en condiciones como estaban en el 75. Eso sumado al crecimiento de la población. Hay dos proyectos que son proyectos que, en teoría, de cuando se pensaron que debieron haber entrado en el gobierno pasado a inyectar, por lo menos la potabilizadora de Gamboa, 60 millones de galones al día, y la potabilizadora de Howard, que esa es justamente del área de Panamá Oeste, disculpa, pero ahorita mismo hay 15 millones de galones que se están desviando de Chilibre hacia el área del oeste. Cuando entrase Howard, ya esos 15 millones se quedan en Panamá, y cuando entrase Gamboa, los 60 millones entrarían a Panamá, entonces tendríamos casi 75 millones de galones al día que van a ser inyectados a Chilibre, por lo cual ya ahí deberíamos entonces tener un poco más de tema de presión y tema de abastecimiento. Lo cierto es que el corregimiento de Betania tiene muchos puntos altos, y esos puntos altos, por más que tú digas que la potabilizadora hoy está al 100%, demoran horas en poder llegar, porque es una línea que se sube con presión. Y también lo otro es quizás un tema que no se pensó muy bien, creo yo, el tema de la conexión con el Anillo del Este. Cuando se hace la conexión con el Anillo del Este para abastecer el área de Tocumen, Pacora, etcétera, de alguna manera compromete los galonajes que están en la ciudad de Panamá. Entonces, eso sumado a la falta de mantenimiento, sumado a la no entrada de estas potabilizadoras que en su momento quedaron en 50% de avance, y el gobierno pasado las dejó sin nada, es ahora lo que estamos heredando. También otro tema muy importante con el IDAN es que las grandes conexiones ilegales hacen también que se pierda, y por supuesto las rupturas en todas las calles. Entonces, si hacemos como un resumen, en la condición del agua tiene que ver con la falta de mantenimiento, con la falta de las potabilizadoras nuevas, con las conexiones ilegales, y por supuesto también con la gran cantidad de fuga que hay en el corregimiento, no solo de Betania, en toda la ciudad de Panamá, que hacen entonces que miles de galones se pierdan y no puedan llegar a estas comunidades. Ahí quiero llegar un momento, representante, porque yo no se trata de un tema de la cantidad de galones que se producen, es más, son demasiados galones. Y la solución no puede estar en aumentar la cantidad de galones de producción. Está en todo lo demás que usted menciona de la cadena. Aparte de un ordenamiento territorial mal organizado. Totalmente, estás dando en la nota, definitivamente el tema del crecimiento se estima, y hay unas tablas que ellos manejan, que es la cantidad de galones que se necesitan por persona. Esas cantidades de galones por persona, por mes, por año, es lo que tú estimas en la capacidad que puede tener la planta. Pero lo cierto también es que ni ellos mismos saben cuánto es la pérdida que tienen en fugas.
Se habla entre pasillos que es el 30-35% de su total capacidad. Entonces, si ese 35% no se perdiese, quizás, aún como estamos con Chilibre al 100%, no necesitaríamos quizás estas otras potabilizadoras. Lo cierto es que es como una suma de varios eventos desafortunados que hacen que hoy estemos perdiendo ese vital líquido. Por ejemplo, hay lugares en el corregimiento que sí, siendo honesto, siempre han tenido problemas, lugares altos. La Gloria, por ejemplo. La Gloria, Villa de la Fuente Juno, Dos Mares, esos lugares de por sí han tenido problemas, pero no eran problemas, por ejemplo, como los que tienen ahora. Ahora esos lugares ya no tienen agua, nada más llegan en la medianoche, después de las 12 y se van a las 5 o 6 de la mañana. Hay otros lugares que nunca tuvieron problema que ahora no tienen presión o tienen una presión muy mínima en horas de la mañana. Entonces, lo que estamos parece es como acostumbrando a toda la ciudadanía, por lo menos a conformarse con eso, a que se le tiene que levantar a las 5 de la mañana, recoger agua, para poder lavar, para poder cocinar, para poder atender a sus hijos, para ir a la escuela, o a sus adultos mayores que metan ahí un montón. Y lo que a nosotros como gobiernos locales, de alguna manera, nos hace un poco de ruido, es que cuando también te comparas quizás con otros países, con otras ciudades, para hablar local, es que tú ves, por ejemplo, que en estas ciudades grandes, desarrolladas, descentralizadas, ahí viene el tema de la descentralización, cada ciudad maneja desde su alcantarillado, su obra pública, su aseo, manejan también seguridad, manejan escuelas, entonces manejan un montón de cosas locales y definitivamente el Ejecutivo en esos países lo que hace es como ver macro y obviamente los gobiernos locales es lo que ven en el territorio. Entonces acá dependemos de una institución que tiene que ver desde Darién hasta Chiriquí, un tema que es gigante y definitivamente ellos no van a estar con el ojo puesto en la subestación de la calle 74 Oeste de Betania porque esa no le llegó la telemetría porque no llegó agua. Entonces es ahí donde yo creo que quizás debemos pensar en cómo descentralizar no solamente en dinero, sino en funciones. ¿Qué respuesta le dio Lidana en las últimas horas? Por un lado, respecto al tema de la potabilizadora, pero también qué respuesta le dan el día a día, porque yo ayer vi su video y su publicación molesto por la situación que se estaba dando, y evidentemente es que está claro, cuando no llega el agua y no hay una respuesta clara por parte de la autoridad que se encarga de eso, el residente va a ir hasta la autoridad local a preguntarle cuál es la respuesta que él tiene, suponiendo que puede llegar a tener mayor acceso o mayor poder para poder solucionar la situación que está pasando. Mira, totalmente, eso es una quizás de las frustraciones que tenemos no solamente yo, sino muchos colegas que estamos viviendo ese tema, es que claro, llegan a la Junta Comunal porque es la primera puerta y con el mayor de los gustos siempre los atendemos y siempre le tratamos de decir y de compartir que estamos tratando de gestionar, estamos hablando con el IDAN, pero cuando llega un momento que nos sobrepasa, quedamos entonces nosotros quizás como en el aire y no sabemos a ellos qué realmente contestarles porque es que tampoco sabemos la realidad que tiene el IDAN. De hecho, tenemos una invitación a través del diputado Pérez Barboni el lunes para ir a una gira de la Comisión de Infraestructura, básicamente como de emergencia, a ver la potabilizadora de Chilibre, porque estamos con sospecha de que realmente lo que está pasando no es lo que están comunicando, porque no es aceptable o no es entendible en un país como este que cada 15 días hay un fallo eléctrico, porque cada 15 días hay un fallo eléctrico. Entonces, ese fallo eléctrico compromete no solamente un día, sino compromete por lo menos 4 o 5 días. Por ejemplo, ayer en la noche o en la tarde ya dijeron que la potabilizadora está al 100%. Cuando los puntos altos de Betania, La Gloria, Villa de la Fuente van a tener agua como antes, que tampoco que estaban 100% abastecidos, quizás para hoy en la noche o para mañana. Entonces, a esas personas, ¿qué les podemos decir? Hemos hablado con el IDAN, oye, por favor, mándanos por lo menos los camiones de agua para que la gente pueda, aunque sea recoger para bañarse, para cocinar. Ah, no, que lo que pasa es que tampoco tenemos. Entonces, yo no puedo entender si en un corregimiento donde la gente paga su factura de agua, donde la gente es responsable, donde la gente de verdad no duda en eso, es injusto que cuando entonces necesiten ese vital líquido que están pagando, no puedan contar con ello. Y es una población adulta, como usted lo mencionó, que generalmente cumplen con este tipo de responsabilidades y bien usted también lo dijo que estos puntos altos, pues ya eso es un tema de infraestructura y demás, y van a pasar, pero si hay soluciones como camiones cisternas y demás, el IDAN entonces no se ha sentado a conversar con ustedes sobre, ok, cuando esto suceda vamos a tener este plan para eso, no.
Mira, definitivamente no. Hemos hecho una mesa de diálogo hace aproximadamente un mes y un poquito, donde llegaron hasta el director encargado en este momento, Santanach. donde se adquirió compromiso, donde más de 100 y pico de personas se acercaron al gimnasio Bien Buscando en Corregimiento de Betania, precisamente para que dieran la cara y explicaran qué está pasando. Ahí se quedó en un montón de puntos que supuestamente pues dieron un poco de tranquilidad, pero resulta que al mes, pues mira lo que está pasando. Y ni quiero pensar cuando esto se traslape con la estación seca. Porque si esto pasara con la estación seca, cuando el nivel de Chilibre está muy bajo, que no pueden arreglar las bombas, pues imagínate lo que pasará. Entonces aquí estamos es como una crónica de una muerte anunciada. Estamos viendo qué está pasando o qué va a pasar. Y la pregunta es qué medidas estamos tomando. Por ejemplo, un tema básico es cuando reparan las tuberías, ¿no? Entonces abren un hueco, reparan una tubería. Entonces esa es una tubería que puede ser un pedacito así, una tubería de los 60. Le hemos dicho, oye, ¿por qué no pensamos un poquito más allá? Vamos a reventar, si ya estamos reventando eso, vamos a reventar toda la calle, vamos a reparar el tramo largo de toda esa calle para que en 50 años o más, o 60 años más, entonces lo veamos. Porque igual ya estás haciendo un daño, igual las aceras quizás, ahí viene la coordinación. Y le pasa, me imagino, igual que en Don Bosco. Abren el hueco y reparan y dejan el hueco. ¿Y a quién le toca a nosotros? Pero eso no es negocio para... Ahí la coordinación que yo le proponía, mira, ok, vamos a analizar esta calle. Esta calle tiene tantas fugas. Las aceras no están bien. Ok, vamos a programarnos, vamos a reventar todo esto, vamos a cambiar toda la tubería y yo aprovecho y hago la acera como Dios manda. Entonces vamos como poco a poco cerrando eso, pero lo que no es aceptable es que yo reviento aquí, allá, entonces lo que reventé aquí 2 semanas, 5 metros adelante se revienta de vuelta. Entonces estamos como emparapetando y yo creo que esa es la razón por la cual nuestro sistema de agua potable está como está. Y es lo mismo, dice nuestro operador allí, Jaime Pinky Concepción, que es lo mismo que pasa en Chorrillo. No lo dudo. Sí, es Ahora, la misma temática. Usted hablaba de todas las cosas que maneja, o todas las capacidades que va a tener o debería tener un gobierno local con la descentralización. Y es cierto, eso es lo que debería ser un gobierno local. Pero de lo que debería ser a las realidades, ¿dónde estamos? Porque ese es un tema. Afianzarse o esperanzarse a que eventualmente los gobiernos locales van a manejar educación, van a manejar salud, van a manejar infraestructura, eso es un sueño muy lejano. No, y es totalmente cierto lo que dices y está muy lejano. De hecho, en las reformas que la semana pasada participamos en la Asamblea, en la Comisión de Asuntos Municipales, en el primer debate de la ley de descentralización, eso ni siquiera se ha tocado. Y es que aquí parece que no hemos comprendido que realmente descentralizar no es da plata. Sí, se necesitan recursos, es verdad, pero realmente es las competencias. Entonces, varios colegas conversábamos de que si, por ejemplo, te digo que a nosotros, a cualquier junta comunal, no solamente a cualquiera, te toca la puerta el centro de salud, te toca la puerta el colegio, te toca la puerta el mismo IDEM para pedirte piezas, te toca la puerta la entidad que te dé la gana y te pide, y te pide, y te pide. Entonces, de alguna manera, tú estás ya invirtiendo en esas instituciones que manejan presupuestos de millones de dólares. Entonces, si ya como que está básicamente, hay un avance en nosotros como gobierno local invirtiendo en eso. Oye, ¿por qué no pensamos? Y es verdad, quizás de un tiro no se va a hacer, pero oye, dar como un plan a corto, mediano y largo plazo de cómo podríamos poco a poco descentralizar esto para que podamos de alguna manera en 50 años, 60 años, tener por lo menos ver los inicios de lo que puede ser como en otras ciudades. Y otro tema que es verdad y no puedo no mencionarlo es, por ejemplo, aquí vemos que hay una empresa municipal de Colombia que es la que nos vende a nosotros la luz. Es una empresa municipal. Entonces, ¿por qué nosotros como Panamá no podemos pensar en quizás tener eso? Quizás faltan muchos años, pero oye, yo creo que en un papel, plasmarlo en un plan donde se adquieran compromisos en algún futuro, ojalá me dé vida, pues para poder verlo y decir, oye, quedó en algo y estamos trabajando, porque definitivamente depender del Ejecutivo, y ahí viene el tema, depender del Ejecutivo es lo complicado, porque si el Ejecutivo suelta esas atribuciones o suelta ese poder, definitivamente ya se vuelve menos beligerante. Este panorama que está presentando suena bastante, o sea, es lo que está haciendo la Junta Comunal de Betania. Pero ¿qué está pasando a nivel de Consejo Municipal? Porque al final también esa es una de las pocas formas que hay como de ejercer presión. A nivel de agrupación, de conglomerarse. ¿Qué pasa con el Consejo Municipal y qué pasa con el alcalde? ¿Cuál es la posición de él y cuál es la posición del Consejo? Bueno, el Consejo Municipal, fíjate que ahí basta con ver las
las intervenciones de quiénes son los que realmente todos los martes nos pronunciamos. Hay una intención muy grande, por lo menos de un par de concejales en el tema del agua, que es un tema que no es solamente porque nos toca la puerta, sino es un tema porque es un tema vital. Hay un tema también relacionado con el mismo consejo y cómo funciona, de los acuerdos municipales que podemos trabajar, al final también dependen o están por debajo en la pirámide de jerarquía de cualquier ley o cualquier decreto. Y nos ha pasado, por ejemplo, que hemos querido presentar acuerdos municipales que, ok, en papel funcionan, pero cuando ya ves que está en contraversión o está contra una ley, ya de una vez se te cae. Entonces, es ahí también donde la articulación con la Asamblea es muy importante. ¿Cómo entonces, concejales, Asamblea Nacional, podemos entre los dos estar trabajando? Y este es otro tema que aprovecho y ya no tiene nada que ver con el agua, pero es un tema también que nos pasa. Por ejemplo, la gran cantidad de comercios que están establecidos en zonas residenciales. Es un tema básico, que tú dices, oye, este es un área residencial de toda la vida. ¿Cómo así que ahora tengo una empresa que los carros lo dejan en la calle, que invade la servidumbre, que no tiene el uso de suelo permitido, que no tiene ni siquiera planos que no tiene un montón de cosas? Y tú te quedas, yo soy arquitecto y yo lo puedo ver y yo digo, oye, esto está mal. Bueno, hacemos todo el proceso dentro de la Dirección de Obras y Construcciones, dentro de la Dirección de Planificación Urbana, dentro de Legal y Justicia, y llegamos a una conclusión. ¿Cómo él está operando? Porque quizás el municipio le quita todos los permisos, pero el Ministerio de Comercio e Industria, el MISI, es el que le da el aviso de operación. Y cuando él te da el aviso de operación, tú lo sacas online en Panamá Emprende. Sí. Y definitivamente el MISI no tiene la capacidad y no tiene el personal para interpretar y decir, oye, este aviso de operación, que es un taller, que aceite, mecánica, chapistería, no sé qué, no comprende o no está de acorde a la zonificación del sector. Camino Real es un ejemplo de eso. Ese es un ejemplo. Entonces, mi pelea es esa, es decirle al MISI, oye, tú no te das cuenta que estás dando permiso de operación en lugares que no tienen la zonificación permitida. O sea, esa comunicación que debería ser fácil, así como lo estoy tratando de explicar, pues no lo es. Entonces, ahí es donde nos frustra, porque yo no puedo quitarle, por ejemplo, el aviso de operación. Y entonces el MISI dice, bueno, ellos lo sacaron y al final es un contribuyente y está generando empleo. Y está generando empleo, ¿por a costilla de qué? Y cada vez son más. Allí Me escribe un oyente en el 61315565. Revise el ingreso a Lindavista. Ahí hay varios de estos tipos. Ahí está claro. Ahí, y ¿sabes lo triste? Lo triste es que una zona residencial, automáticamente al tú comenzar a ponerle, por ejemplo, llanterías, talleres, chapisteros, se va perdiendo. O sea, no solamente se va deprimiendo en cómo se ve, sino la plusvalía que tiene la misma también va perdiendo valor. Entonces, una inversión que tú pudiste haber heredado de tus abuelos, automáticamente se devalúa un 20% y ese dinero nadie te lo devuelve. A propósito de estos temas, ¿cómo está el Consejo Municipal? ¿Cómo está la situación entre los representantes, el alcalde y las decisiones que se han tomado? Yo vi recién que la alcaldía hace unos días había anunciado el proyecto en calle 50 y se echó para atrás por falta de presupuesto, creo que fue la respuesta. Pero, ¿qué está pasando en el Consejo Municipal? Mira, eso viene relacionado con el tema de los traspasos de los fondos IBI, que es Impuesto de Bien Inmueble. Definitivamente el municipio de Panamá le han recortado, le dieron nada más un 33% aproximadamente del fondo IBI. Todos esos proyectos fueron propuestos con la vigencia del fondo IBI. Y es un tema bien delicado porque en la ley de descentralización en la que se está debatiendo, que en este primer debate, ese artículo que habla de que el Estado traspasará lo estimado del presupuesto de bien inmueble. Ellos son muy hábiles y dicen, bueno, si yo estimo que yo voy a recaudar 80 millones, yo estimo que voy a recaudar 80 millones, pero al final de año yo recaudé 120 millones o 150 millones, entonces ellos te dan lo estimado, no te dan lo recaudado. Entonces, al no darte lo recaudado, sino lo estimado, esa diferencia que puede ser 40, 60, 80 millones se lo quedan ellos. Y no es que es una plata que ellos tienen que hacer un traslado, es una plata que ya fue pagada, o sea, que ya está en cuenta. Y la pregunta que nos hacemos todos en el Consejo Municipal es, ese dinero que no se está transfiriendo, ¿a dónde está yendo? Porque va a una cuenta única, y esa cuenta única no sabemos para dónde va. Entonces, en la ley que se aprobó en primer debate, ya básicamente ese tecnicismo, esa palabra se eliminó. Y lo que pasa es el antecedente. Antes lo traspasaban. No era lo estimado, antes siempre lo traspasaban. Esto pasó desde el 24, que comenzaron a recortar
y estamos en déficit todos los años. Se adeuda a todos los municipios de Panamá y del Fondo IBI, creo que más de 500 millones de dólares que no van a ser traspasados porque ya son vigencia expirada. Entonces, esos 500 millones de dólares aproximadamente, porque no solamente es Panamá, es los municipios subsidiados que están en el interior, ¿cómo le va a hacer falta a las comunidades para poder gestionar desde centro de salud, escuela, que al final ahora ese dinero básicamente lo perdimos, no lo vamos a recuperar porque entró en vigencia expirada y nos preguntamos, ok, ese dinero entonces ¿dónde está? El alcalde Mirachi es sumamente mediático y lo vemos que se presta mucho para la taquilla y que le gusta la parafernalia y le gusta la grandilocuencia, pero las cosas esenciales del municipio, ¿las están atendiendo? Hay cosas que se tienen que, por ejemplo, que mejorar. Te pongo un ejemplo clarito. En las piscinas de corregimiento de Betania. Hay 2 piscinas. La de Villa Cáceres. Y la de Betania, la de Camino La que está Real. acá. Bueno, esa y la de San Francisco, que es otra piscina que también está cerrada. Son piscinas que tienen cerrado 1 año y medio, un poquito. ¿Las 3 están cerradas? Están cerradas las 3. Entonces la pregunta es, y se le hizo la pregunta, ¿por qué la cerraste si no tenías ni siquiera los pliegos listos para iniciar la construcción? Se hacen los pliegos después de haber estado cerrada meses. Resulta que una disputa legal entre el que se lo ganó e impugnó al otro. Estamos ahora, o se está resolviendo ese tema. Y entonces hasta que no se resuelva no pueden publicarse los pliegos de nuevo y quedan nuestros adultos mayores que muchos hacen terapia en esa piscina. Hay muchos niños que se perdieron 2 veranos ya porque no hay esa piscina. Y la pregunta es, si las piscinas no estaban en condición para cerrarlas hoy, porque es verdad, no estaban en las mejores condiciones óptimas, pero tampoco estaban que no se podían usar. Entonces, ¿cómo toma la decisión de cerrarla? Porque sí. Entonces, claro, al que le tocan la puerta de cuándo abren las piscinas es a mí. El representante me tiene cerradas las piscinas. Entonces, por más que tú le tratas de explicar a los vecinos que son municipales y ellas son municipales y estamos tratando ellos, llega un momento que se frustran y yo puedo comprenderlo porque, oye, ahí es donde yo iba a mis mañanas, ahí es donde yo hacía terapia, ahí es donde el doctor me ha recetado ir y no tengo dónde ir. Y no solamente es aquí, pasa también en San Francisco. Entonces la respuesta no puede ser, bueno, vayan a la de Pueblo Nuevo. ¿Qué pasa con la seguridad del lugar? Hemos visto en los últimos meses cantidad de videos donde aprovechan también, como usted bien lo ha dicho, las edades de las personas también que están viviendo en el lugar y demás. Sí. Se ha implementado temas de cámaras. ¿Qué se hace en base a eso? Bueno, el tema de cámaras, casualmente la alcaldía sí hizo hace un mes y pico, un poquito más, una presentación en el Gladys Vidal donde presentaron un sistema de cámaras que están anexando, pretenden anexar al C4, que es el sistema de biovigilancia, el cuarto de biovigilancia que tienen ellos allá en el Hatillo, donde entiendo que una tecnología que viene de, si no me equivoco, de Orlando, donde más que poner cámaras lo que hacen es que ellos agregan a ese sistema las cámaras, por ejemplo, de los locales, o por ejemplo, en El Dorado, en Tumba Muerto, ¿no? Que El Dorado puede tener 5 o 6 cámaras mirando a Tumba Muerto. Bueno, el sistema es como un módulo que esas cámaras de estos locales las ponen dentro del sistema de la policía municipal. La policía municipal la vigila y te ahorras entonces el tema de tener que comprar una cámara, porque esa fue otra de las cosas que quizás mucha gente tampoco comprende. Si tú vas a poner una cámara, por ejemplo, para monitorear una determinada zona, no puede ser cualquier cámara. No es una cámara que tú compres como la que en el Prismar y la pones en tu casa, no. Tiene que ser una cámara que tiene una fibra óptica, unas especificaciones especiales, porque tiene que estar conectada al sistema, a la policía que está en Ancón. Entonces, esa cámara tiene un mantenimiento y ese mantenimiento la policía no lo va a pagar. ¿Quién lo tiene que pagar? Entonces, el gobierno local o la Junta Comunal. Entonces, para que tengas un aproximado, una cámara compatible con ese sistema, que es el C5, se llama, el cuarto de operaciones de ellos, anda costando por lo menos entre 30 y 35 cada cámara. 1,000. Más el mantenimiento, que creo que era como 400 o 500 dólares al mes. O sea, si te pones a ver, es un fondo también que, por supuesto, ninguna junta comunal, ni siquiera el municipio tiene el capital para poder darlo. Y la pregunta es, en los 1,000 y pico de millones de dólares que tiene la Policía Nacional, bueno, el Ministerio de Seguridad Pública, ¿dónde está? Hace poco le dieron un segundo auto a la policía, al cuartel de Betania. El cuartel de Betania nada más tenía un auto, un patrulla. Ahora hace un mes tiene 2 patrullas. Entonces, 2 patrullas para casi 60,000 personas, una unidad, o sea, un cuartel que por rotación, 3 turnos, tiene si acaso 6 personas por turno. De esas 6,
uno tiene que quedarse en el teléfono, uno custodiando, o sea que te quedan si acaso 2 unidades que pues son las que están patrullando. Sí, y tienen que invertir porque ya no se pueden quedar solamente con el sistema de vecinos vigilantes que Por tenías supuesto. anteriormente. Es correcto, entonces la pregunta es, si antes, porque es verdad, antes había, hace por lo menos 15 años, por turno en la policía había por lo menos 15 unidades por turno. Ahora tenemos 6, 7 como mucho. Las motos, que son apoyos del lince, ellas a las 6 se van, 6 de la tarde se van. Entonces, en la noche quedamos de verdad con 2 unidades, con 3 como mucho. Aprovecho el espacio para hacerle 2 preguntas finales. Un oyente me acaba de escribir por el Parque Fuentes 2, creo que se llama, Villa Las Fuentes 2. Dice que está cerrado. El parque, bueno, en Villa La Fuente 2 hay varios parques. Hay uno que es el más grande, que es el donde tiene una cancha de baloncesto. Ese parque, la policía, en concordancia con los vecinos, porque muchas personas iban a ese parque a hacer cosas pues no sanas, se decidió en una reunión donde todos los vecinos votaron que la Policía Nacional abriera y cerrara los parques. Y ese es el otro tema. Ahora estamos también esperando que ellos cumplan, porque ese parque tiene un letrero que tiene un horario, que ellos mismos nos lo dieron. Si no me equivoco, abre o debería abrir a las 6. Y entiendo que a veces lo están abriendo a las 6:30, 6:45, precisamente porque no tienen cómo moverse. Ese es el que está bajando por la calle del Pricemar, ¿no? Ese es el que está, exactamente. Un parque muy grande que está básicamente colinda con la servidumbre de río Curundú que pasa por ahí. Y precisamente por esa servidumbre se meten personas y entonces roban y salen por ahí. Entonces esa es una de las problemáticas de los vecinos que decían que ellos preferían, en una asamblea que hicimos, que ese parque, la policía por lo menos lo abría y lo cerrara. Entonces la pelea que tenemos con ellos es que, oye, si te comprometiste a las 6, ok, ábrelo a las 6:05, que se te pase pero no a las 6:30, que creo que es lo que está pasando. Nos dicen por acá también los concejales no se reúnen como deberían hacerlo. Es más, la ley establece en un término de 30 días hábiles para que atiendan apelaciones y cuando vas allá te dicen que ellos no se reúnen por 3 expedientes y tienen que esperar más de 3 meses cuando ellos consideran reunirse, no cuando la ley lo disponga, dice. Habría que preguntar qué apelación y qué expedientes. Yo me imagino que él se referirá a alguna comisión de algo, por lo menos es lo que tengo entendido. Nosotros nos reunimos todos los martes y ahí nosotros no resolvemos apelaciones ni nada de eso. Por lo menos yo no. Le consulto por un tema que no corresponde a la Junta Comunal, pero sí al MOP, pero la Junta Comunal ha hecho contactos. El puente de la USMA, el que interconecta está en la Ricardo J. Alfaro, la latina con la USMA, o la UIP latina con la USMA, y un puente que está en discordia, en un lugar bisagra, que es el puente de Lindavista, en donde corresponde por un lado Betania y por el otro Amelia Denis y Casa. ¿Qué está pasando con ambos? Mira, el puente de la USMA ya fue incluido en una licitación, no sé si te acuerdas que la presentó el ministro. Sí. Ese puente se va gracias a Dios se consiguió el presupuesto, que lo estuvimos peleando un montón. El puente de Lindavista lo seguimos peleando, ese sí no se incluyó. Ese puente definitivamente es un puente que fue en su momento temporal, porque ese no era un puente de solución permanente, porque es un puente metálico. Tanto es así que en su momento hablamos incluso a Amelia Denis, el representante de Amelia Denis, diputados de San Miguelito, diputados de Panamá, con el mismo ministro. Amel Lamela ese. Amel, exacto, para reparar el puente. Y tú puedes creer que una de las respuestas que nos dio el MOP es que nosotros le compramos los materiales. Entonces, como yo ingenuamente, dale, vamos a cotizar los materiales, te darás cuenta que hacer un puente no son 3 reales. Entonces, lo que estamos buscando acá en la Junta Comunal es, ¿qué podemos nosotros hacer, ambas juntas comunales, para que ese puente, por lo menos la rodadura, que es donde se patina, donde cuando se llueve. patina, porque claro, eso es una lámina de metal que no es lo que debería ser. Eso tiene como unas X, unas estrías, que es para que de alguna manera haya fricción. Entonces, lo que estamos buscando, por lo menos Amelia y nosotros, es, vamos a cambiar por lo menos eso, que es caro, pero definitivamente comprometernos a cambiar toda la estructura del puente, no podemos, porque no tenemos el presupuesto, ni menos San Miguelito, de poder atender eso. Entonces, esa es una de las cosas que también le hemos pedido a muchos diputados que nos ayuden, porque la solución no puede ser pedir a la Junta Comunal que haga el puente. Representante, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos ir conversando de este y otros temas y que nos mantenga informados cómo avanza Betania. Diariamente recibimos varios mensajes de oyentes que nos escuchan desde esta parte de la ciudad y nos interesa poder mantenerlos informados de estos asuntos. Mira, para terminar, tenemos un proyecto muy interesante que estamos recuperando, calle 74 Oeste, esa es la calle de la Iglesia Santísima Trinidad.
la que te lleva para La Gloria, donde está la dulcería Momi. Bueno, esa calle hemos recuperado más de 250, 300 metros de aceras, pero aceras anchas, aceras con árboles que son especies que no van a levantar pavimento, porque eso es muy importante, donde las personas pueden transitar ya cómodamente. Es un proyecto que queremos completarlo los dos sentidos hasta justamente abajo en donde llega la Casa de las Baterías. Tenemos un proyecto muy interesante también con el INADE de formación, como el corregimiento de Betania, es un corregimiento de muchos adultos mayores. Tenemos un programa de técnico en capacitación para adulto mayor, donde ya hicimos las primeras pruebas psicológicas y lo que pretendemos con esto es darle a estos jóvenes estas capacitaciones con su certificación del INADE para que ellos queden de alguna manera ya aptos para tratar a un adulto mayor y puedan entonces ellos también ganarse algo y el adulto mayor, el corregimiento del que sea, pueda también tener una atención ya de un personal con una capacitación y con una certificación. No, ya no vamos a decir eso. Aquí me escribieron, dicen, Betania vivimos pura gente jóvenes. Así que no lo diga Representante, más. gracias. Listo, cómo no. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, muy contento de estar aquí y cualquier cosa siempre estamos acá a la orden en la Junta Comunal. Gracias a esta hora,